El juez Calama podría entregar hoy mismo el sumario del caso Zapatero. Ha pasado ya una semana desde que dio a conocer el auto y desde entonces solo se han filtrado los informes de la UDEF que han servido como base para investigar al expresidente. Irma. Son casi 400 páginas que ahondan en lo que ya nos había contado el auto, aunque sigue sin aparecer ningún mensaje directo de Rodríguez Zapatero. La UDEF sostiene que hay indicios suficientes de una supuesta red de tráfico de influencias que el expresidente lideraba en la sombra. Esa red estaba jerarquizada, sus miembros tenían funciones perfectamente definidas, según dicen los informes, y sería Julio Martínez, un empresario vinculado a la empresa Análisis Relevante, quien gestionaría un entramado societario del que supuestamente se desviaban fondos hacia Rodríguez Zapatero y su familia. Los dos detalles novedosos que revelan estos informes son las reuniones de los miembros de Plus Ultra con entidades bancarias en busca de un crédito ICO antes de solicitar el rescate y un supuesto soborno de 10.000 euros a Julián Mateo, director del Fondo de Apoyo de Solvencia de la SEPI. Los agentes sospechan que su director del Fondo de Solvencia pudo recibir un soborno de 10.000 euros de Plus Ultra. Fuentes de Moncloa lo desmienten. Ese puesto, señalan, se creó después del rescate a la aerolínea y quien lo ocupó no trabajaba antes en la SEPI, lo hizo en Sepides, otra entidad pública perteneciente al grupo. Aquí faltan, yo creo que hay dos cosas principales. Primero, el tema que se atribuye de tráfico de influencias. Lo que contábamos ayer en el periódico, en el Constitucional, y que contabais aquí también, es efectivamente que, en fin, que las fechas no cuadran. Es decir, si el 9 de marzo del 2021 fue cuando se produjo el rescate y, digamos, el director del fondo de la SEPI, que se le otorgó el rescate a Plus Ultra, no fue nombrado hasta agosto, es imposible que haya un tráfico de influencias para ese momento. Y esta es la gran cuestión, porque esas son las acusaciones de la UDEF. Y a partir de aquí hay algunos agujeros en esos informes de la UDEF. Hay al menos 3 de los agujeros más subrayables. El primero es este. La teoría es: Zapatero cobra de Plus Ultra y cobra comisiones a través de Análisis Relevante. Y se dice, por presionar a una persona a la que se llega a decir se le pagan hasta 10.000 euros. Esto es lo que se dice y lo que se infiere de un mensaje que dice 10K hecho. Se asume que 10K no es una carrera de 10 kilómetros, no es ninguna otra posibilidad más que se han pagado 10.000 euros. Esto es lo que se dice. ¿A quién? A Julián Mateo Aparicio, el responsable del fondo de rescate. ¿Cuál es el agujero aquí? No casan las fechas. El rescate se concede en marzo, pero el hombre que supuestamente cobraría no entra en la SEPI. El hombre que presionaría no entra en la SEPI hasta agosto. El rescate se hace en marzo, mayo, junio, julio. Hasta llegar a agosto han pasado 4 o 5 meses. Y de hecho, la propia SEPI reconoce que ese hombre se incorpora en 2021, en el mes de agosto. No casan las fechas. ¿Cómo se puede presionar a alguien que todavía no ha llegado al cargo? Este es el primer gran agujero en ese informe de la UDEF. El segundo es este otro. El segundo es el supuesto trato de favor a la seguridad social. La UDEF presenta que la compañía Plus Ultra está al corriente de pagos en la seguridad social, pero dice esto no es verdad. Dice, la información facilitada mantiene una deuda pendiente y no se ha especificado. Esta es la conclusión de la UDEF, que alguien ha dado un trato de favor porque había una deuda pendiente. Y es cierto que hay una deuda pendiente, que se ha aplazado
como pasó en 137.000 empresas durante el COVID. Cuando tenían problemas de liquidez, todas ellas pidieron aplazamientos. Todas ellas fueron sometidas a revisión técnica, no política, y todas terminaron liquidando con pago. 137.000 empresas. La UDEF dice, esto es un trato de favor. La Seguridad Social dice, esto es ordinario. Es como si usted pide fraccionar el IRPF. Eso no le convierte a usted en moroso. Pero la UDEF dice, aquí, en esto ha habido un trato de favor. Segunda conclusión, segundo agujero. Y hay un tercero que es personal contra José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF dice, se compró una casa en esta dirección por 580.000, pide una hipoteca de 500.000, pero la liquida muy rápido, la liquida en 2025 mediante transferencia de 498.000 euros. La UDEF calla que Zapatero vendió esa casa, que liquida esa hipoteca porque vende la casa. No porque haya cobrado, es más, no terminan de casar tampoco aquí las fechas. El rescate se produce en 2021, la liquidación de la hipoteca es en 2025. Zapatero cobró 4 años después esa comisión ilegal y con ella la utilizó para liquidar esta casa. Fuentes del entorno de Zapatero dicen, no, aquello fue objeto de una venta y se compró un solar, este que hoy publica OK Diario. Este es el solar que compró Zapatero y esto es lo que tiene como propiedades inmobiliarias Zapatero. Un solar en el que pretendía construir una casa y un bungalow de 98 metros cuadrados en Canarias. Esto es todo el patrimonio inmobiliario de Zapatero. El entorno de Zapatero dice, ha habido aquí saltos en la lógica. Estos son los 3 grandes agujeros, pero hay uno más que llama extraordinariamente la atención. El juez parece haber transcrito las conclusiones de la UDEF, palabra por palabra y punto. Vean ustedes esta, en cuestiones que son hasta cierto punto extemporáneas. Se mencionan a las prostitutas de Ábalos en este juicio, en este auto. Nada tienen que ver las prostitutas de Ábalos en esto, pero se dice 3.000 euros Alejandra con teléfono venezolano 2.000. Si ustedes leen, es palabra por palabra lo que escribe la UDEF, la realización de 2 pagos, uno por importe de 3.000, uno por importe de 3.000, a Alejandra, aportando la conversación como. Ha habido un traslado de lo policial a lo judicial calcado. Para que haya tráfico de influencias, el gobierno o la SEPI o alguien de ahí dentro tuvo que hacer algo que no debía para favorecer a Plus Ultra, ¿no? Pues esto es clave porque toda la investigación se basa en un supuesto, que es que ha existido un tráfico de influencias, que no es una gestión de lobby, es que alguien ha presionado a un funcionario y un funcionario no es un expresidente del gobierno. Hablamos en este caso, del ministro, de los directivos de la SEPI, de alguien así, para lograr este rescate. Pero por ahora ese alguien ni se sabe quién es, ni se señala abiertamente en cuál ha sido la vinculación de Zapatero para presionar a ese funcionario, que no sabemos todavía ni quién es. Se esbozan algunas líneas, ¿no? ¿Por qué dice que hay un posible tráfico de influencias? Porque en las conversaciones donde hablan los directivos de Plus Ultra sí hablan de que su pana va a presionar al director de la SEPI, de que su pana va a hacer algo, pero todo esto es una persona hablando de lo que le ha dicho un segundo sobre un tercero. Es decir, los directivos de Plus Ultra hablando de lo que les cuenta Julito Martínez, que se supone que ha hecho Zapatero. Pero no hay nada que relacione directamente Zapatero con esos hechos, más que ese testimonio indirecto, ni tampoco se ha encontrado todavía, o no ha encontrado la investigación, ningún elemento en el cual se pueda decir aquí es donde está la prueba de ese tráfico de influencias. Hablemos de otro indicio para el juez, el rastro del dinero. Y aquí lo básico que se nos plantea es que Plus Ultra le da un dinero a Análisis Relevante, que es la empresa de Julio Martínez, para que haga gestiones para el rescate. Y la sospecha es que ese dinero en realidad iba a Zapatero. Aquí hay algo más, porque hay un contrato que aparece en el ordenador de Julito Martínez, cuando se hace el registro hace unos meses, en el que Plus Ultra y Julio Martínez acuerdan, aunque no, parece que no está firmado, el pago de un 1% de comisión del total del rescate. El rescate era un préstamo, ojo, este dinero se devuelve, no es una ayuda a fondo perdido, era un préstamo a Plus Ultra de 53 millones de euros, con lo cual la comisión del 1% eran 530.000 euros. Pero esos 530.000 euros no han aparecido todavía. La policía sospecha que se cobraron fuera de España, en una sociedad offshore, en una zona franca al lado del aeropuerto en Dubái, en Emiratos Árabes, aprovechando la legislación más laxa de ese tipo de zonas francas fuera de Europa. Pero por ahora no ha aparecido ese dinero.
Lo que dice el instructor es que como hay pagos de las empresas de Julio Martínez a Zapatero, 500.000, 480.000 euros para él, 240.000 euros más para sus hijas, eso es el pago de su parte de la comisión, pero hay algo que no cuadra porque acaba siendo más dinero el que le pagan a Zapatero que la comisión que en teoría paga Plus Ultra. Tampoco cuadran los plazos, porque Zapatero, para cobrar esos 480.000 euros, se pasa 5 años facturando a esta empresa, en teoría haciendo servicios, informes, según la versión de Zapatero. Pero lo que están investigando los instructores, el instructor y la policía, es si hay más dinero y sobre todo si hay empresas fuera. Porque Julio Martínez cobraba de Plus Ultra al menos de 3 empresas españolas conocidas. Análisis Relevante, que es la que pagaba Zapatero, y otras 2 empresas más que tenía en Alicante. Pero en ninguna de esas 3 aparece ese medio millón. Aparece eso que te contaba antes, una iguala, pagos mensuales de 6.000, de 5.000, de 7.000 euros más IVA, que son unos servicios más normales. Todavía no tenemos el sumario completo y ya nos estamos haciendo un poco de lío con todas las empresas que aparecen en la investigación. Solo Julio Martínez tenía 30 empresas, más o menos, a su nombre o bajo control. Usó varias de ellas para facturarle a Plus Ultra. Y Zapatero no tenía empresa, pero ahí está la de sus hijas. Mucha arquitectura que también sirve de indicio para el juez, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Julio Martínez, que evidentemente todavía no se ha confirmado que tenga una empresa fuera, pero sí le ha aparecido dinero en efectivo en su casa. Y se ha aparecido otro medio millón de euros más en sociedades en Miami que no tenía declaradas. Entonces, todo eso apunta pues, a lo que decía en un primer momento. Alguien que tiene esas cantidades de efectivo en su casa, pues no es un honesto empresario que se dedica al lobby. Nadie maneja tanta cantidad de efectivo de normal, salvo que te dediques a algo que no es normal. Y eso es un indicio muy fuerte. Pero en el caso de Zapatero, el cobro es solo de una empresa. Ahí la policía, la UDEF, hace un totum revolutum donde mezcla un montón de conceptos para convertir a todo en lo mismo, ¿no? Pues dice, por ejemplo, hay otra empresa que se llama Thinking Heads. Esa empresa de Thinking Heads pagó otro medio millón a lo largo de 5 años o algo más de dinero a Zapatero. Y también contrató a sus hijas. ¿Esa empresa es una empresa de testaferros dentro de un entramado financiero? No, Thinking Heads es una empresa enorme que tiene 20 años de historia, que es la principal empresa que se dedica a gestionar conferencias de políticos y de personalidades de todo tipo. Yo esa empresa la conocí hace 20 años porque en su momento conté que José María Aznar y Felipe González cobraban por estas conferencias y aparecía la tarifa que estaba en la web de esta empresa, que es una empresa perfectamente legal que se lleva dedicando a este mundo de los eventos y las conferencias desde hace muchísimo tiempo y que han trabajado con miles de personas. Pero la policía lo presenta como parte de toda esta trama de dineros y de favores porque hace conexiones, en mi opinión, un poco sólidas. Que está bien que se miren todos los papeles y que habrá luego que separar el grano de la paja, pero decir que Thinking Heads es una empresa de un testaferro de Zapatero es muy fácil de desmentir, no es cierto. Bueno, está el caso concreto de esa empresa de Dubái que Zapatero, según el auto, habría pedido que se abriera para canalizar dinero. Y que yo hasta ahora, Ignacio, no tengo muy claro si existió o no existió. El auto acusa a Zapatero de haber participado en la creación de una estructura de empresas offshore fuera de España, que es, yo creo que una de las acusaciones más graves de las que se dicen en el propio auto, ¿no? Y que Zapatero niega rotundamente. Cuando te vas al auto y dices, ¿y qué pruebas hay? Lo que te dice es que, según los correos electrónicos de la Secretaría de Zapatero, hay confirmación de que un determinado día comen juntos 2 personas, Julito Martínez y Zapatero, y al día siguiente, en los mensajes de Julito Martínez, aparece que este empresario habla con un tercero, una persona que es una especie de agregado comercial que vende este tipo de servicios en Madrid para Emiratos Árabes, la posibilidad de montar una empresa en la zona franca del aeropuerto de Dubái. Pero ni siquiera hay constancia de que esa empresa exista. Nosotros hemos mirado en los registros, no aparece. El Mundo ha publicado también que la empresa no solo no existe, sino que nunca se llegó a crear. Y con la información que tenemos delante, si ya es dudoso que la empresa siquiera exista, que a lo mejor sí, porque Infolibre también dice que ellos se han encontrado un registro de una sociedad de nombre similar. Si existe o no existe, lo que parece más complicado, o que por lo menos no hay pruebas hoy en día, es de que se haya puesto en marcha por orden de Zapatero, porque los indicios son muy débiles. Bueno, el otro día hablamos en un capítulo anterior de todos los indicios que había en el auto. Hoy hemos hablado de muchas de las dudas que nos deja el auto, pero aún así, Ignacio, ¿qué es lo que a ti te parece que tiene peor pinta para Zapatero? Para mí la clave está
en dos cosas. Primero, las conversaciones de los directivos de Plus Ultra, porque no sabemos si con información real o con información simulada, pero ellos estaban convencidos de que estaban sobornando a Zapatero para que les ayudase con un rescate público. Al menos eso, por los mensajes que se cambian entre ellos, es evidente que ellos creen que es así. ¿Eso prueba que Zapatero lo hizo? No necesariamente, pero sí parece un indicio muy sólido de que Julio Martínez, cuando se relacionaba con ellos, les vendía que era Zapatero quien les estaba haciendo esa gestión. Y eso creo que para mí es una prueba bastante sólida a la hora de justificar no una condena, pero sí una investigación. La parte de los pagos lo veo un poco más difuso. Por ejemplo, este titular. Las hijas cobraron 240.000 euros por maquetar unos papeles. Suena escandaloso. Nadie cobra 240.000 euros por cobrar unos papeles. Cuando vas al detalle puede tener sentido. No digo que lo tenga. Puede tener sentido. ¿Por qué? Primero, porque son 240.000 euros en 5 años. Eso ya no es que te suelten una morterada de dinero. ¿Hacían realmente actividades las hijas de Zapatero o solo era maquetar? Pues yo tengo versiones de los dos tipos. Hemos encontrado, por ejemplo, y lo publiqué en el boletín el otro día, que Análisis Relevante durante varios meses organizaba muy periódicamente una serie de webinars y de conferencias con todo tipo de personas. Ahí aparecía, por ejemplo, Daniel Lacalle, un economista muy próximo al PP que fue en las listas del PP. Esas conferencias y esos webinars tenían una producción técnica que también hacía la empresa de las hijas de Zapatero. ¿Vale eso 4.000, 5.000 euros al mes, que es lo que pagaba realmente Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero? No lo sé, pero desde luego son servicios que se pagan en el mercado normal sin que sea sospecha por sí mismo de nada. Pero al mismo tiempo, yo creo que el auto tiene algunos saltos en el aire a la hora de explicar algunas cosas, porque existen opciones alternativas que con los datos sobre la mesa también pueden ser verosímiles, que no necesariamente te llevan a una conclusión como la que toma el juez al decir que Zapatero es el líder, el núcleo de una trama de empresas offshore pensada y diseñada para camuflar el dinero que le pagó Plus Ultra. Me parece que hay opciones alternativas a esa versión que da el juez, que el juez da ya por hecho en su imputación, pero que creo que queda todavía mucho por demostrar hasta llegar a ese punto. Si esto avanza, si avanza mal para Zapatero, durante meses, que ya sabemos que la Audiencia Nacional no es precisamente el tribunal más rápido, ¿tú crees que el gobierno puede sobrevivir a esto? Yo creo que el gobierno por ahora ha parado el envite, por ahora, pero empieza a tener ya a situarse al límite de su crédito, en el sentido de que muchos de los socios, y recordemos que basta con que uno solo de ellos, 4 votos, decidan que hasta aquí, para que se caiga la legislatura, empiezan a agotar el crédito que le otorgan al Partido Socialista a la hora de sostener la legislatura. Si esto salta un poco más, yo no descarto que haya un colapso del gobierno. Durante toda la semana muchísima gente que compartió partido, gobierno, pero también periodistas, incluso gente de otros partidos diciendo que esto no puede ser, con mucha incredulidad. Cuesta creerlo. Sí, desde luego. Yo creo que la primera reacción de muchísima gente fue justo esa, decir, esto es imposible, ¿no? Porque si a ti te dicen que han detenido o que han imputado a un expresidente, probablemente hasta hace una semana el último de la lista en una encuesta sería Zapatero. Habría muchísima más gente que pensaría que se trataba de otra persona. Pero hoy ya tenemos bastante más información del sumario, de las cosas en el sumario que Zapatero tiene que explicar ante el juez, de aquellas otras cosas que en realidad lo que demuestra es que un sumario es solo el inicio y que hay muchos errores y cosas que no cuadran, y que tenemos hoy información que demuestra que algunas de las afirmaciones que venían en ese auto, que a su vez vienen del trabajo policial, pues son un poco endebles. Te hemos leído esta semana, dices que puede haber dudas, ahora las analizamos, pero que esto no tiene pinta de manipulación judicial para atacar a la izquierda, no tiene pinta de lawfare. Con la información que tenemos hoy. Yo quiero ser prudente y desde luego a la hora de decir que ha habido una manipulación judicial solo lo digo cuando tengo evidencias de eso y cuando hay hechos palmarios. Y aquí, a simple vista, sí que se ven unos indicios que sí que justifican que la justicia al menos investigue. No son indicios suficientes para condenar a nadie, son muy preliminares, son indicios que sobre todo señalan al amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, a Julio Martínez, Julito Martínez, pero sí que hay indicios suficientes como para investigar. También entiendo que el juez ha querido ser como muy meticuloso,
porque yo creo que él era consciente de que imputar a un expresidente del gobierno no es cualquier cosa y que habría mucho debate público sobre su decisión. Creo que eso le lleva, por ejemplo, a que pudiendo haber hecho el informe público antes de las elecciones andaluzas, lo lleva después, lo retrasa conscientemente, deliberadamente, y lo hace porque creo que habría sido recibido como una maniobra judicial si esto llega en la semana última de campaña de las andaluzas. Al mismo tiempo, el juez toma decisiones que son muy garantistas con Zapatero. Por ejemplo, lo normal en un caso así, si es una persona normal y corriente y no un expresidente, habría sido que a Zapatero, 1, se le detiene mientras el registro, que es lo que se hace siempre, 2, se le clona el móvil allí mismo. Eso es lo normal. De hecho, es tan lo normal que a las hijas de Zapatero les han clonado el móvil. Les han copiado todo el contenido de su móvil y de sus ordenadores y de su correo electrónico. No lo han hecho con Zapatero. Y yo creo que eso es así porque el juez está intentando ir con mucho cuidado a la hora de que no se pueda esto interpretar, como en efecto mucha gente lo interpreta, como una persecución judicial. Pero al mismo tiempo en el auto, al ser tan extenso en explicaciones, acaba dando por hecho cosas que en mi opinión y en la de muchos juristas está todavía muy por probar. Una de las grandes dudas de este caso es saber quién era el presunto centro de gravedad, ¿no?, de la presunta trama, si era una trama, si era Zapatero o era su amigo Julio Martínez, y Zapatero es un efecto colateral, quizá una víctima o protagonista, pero más indirecto. ¿Quién es Julio Martínez? ¿Cómo se conocen Zapatero y él, Ignacio? Julio Martínez es un empresario de Alicante. Su principal negocio está en el sector inmobiliario, en origen. Entre otras cosas, buscaba y compraba locales para empresas como Mercadona en la Comunidad Valenciana. Es alguien que conoce a Zapatero entre el año 2010-2011, hay distintas versiones, pero más o menos en la época en la que él o está a punto o acaba de dejar la Moncloa. Pero hace ya más de una década que le conoce y que se ha convertido en alguien muy cercano a Zapatero. Zapatero habitualmente va a correr muchas mañanas al Monte del Pardo, a la zona que está restringida a lo común de los ciudadanos y que está dentro de esa zona que es solamente que es de propiedad de patrimonio nacional y que solo usan pues los reyes, básicamente. Y ahí suele ir a correr por las mañanas en una zona que le permitió hacerlo Mariano Rajoy cuando él era presidente del gobierno por cuestiones de seguridad. Y Julito Martínez es una de las personas que empezó a ir a esas carreras y que empezó a convertirse en alguien muy, muy cercano al expresidente del gobierno. Gente que conoce a ambos te dice que Julio Martínez es tremendamente servicial con Zapatero, muy pelota con Zapatero. Y que hay, en el propio auto, en las conversaciones, hay quien le define como el lacayo de Zapatero. Alguien que hay dos opciones, o realmente es un amigo real de Zapatero, o es alguien que se ha aprovechado de él con una táctica muy habitual en la gente que se aprovecha de gente con poder, que es ser tremendamente servicial. ¿Y qué papel le atribuye esta investigación a Julio Martínez? ¿Conseguidor, intermediario, testaferro? Julio Martínez, y esto sí que es factual, era alguien que trabajaba para Plus Ultra por un pago como 6.000, 7.000 euros al mes para solucionarles todo tipo de problemas de esto que se llama asuntos públicos y que entra en la frontera entre el lobby y el conseguidor. Él tenía muy buena relación con Venezuela, muchos contactos en Venezuela. Plus Ultra es una compañía que operaba allí y le hizo varias gestiones a esta compañía. Por ejemplo, les ayudó con una deuda que tenían con PDVSA, la empresa petrolera venezolana, que durante un tiempo tuvo un problema para recibir dinero de empresas europeas porque estaban bloqueadas las cuentas de las empresas venezolanas en Europa. Y cuando llegó el momento de pagar había muchísimo dinero que pagar de golpe y para esa gestión de esa deuda Julio Martínez ayudó a esta empresa y cobró por esos servicios dentro de esa iguala, de ese pago mensual que recibía y que cobraba a través de distintas empresas.